Buenos días, mi querido hermano y amigo. Una vez más estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, mi hermano, que esta predicación sea de edificación para usted. No sabe qué gusto se siente el servirle al Señor de una u otra manera, porque dice el Señor con su palabra que será de gusto estar a las puertas de su casa, encendiendo la lámpara de su templo. No es por gusto. Y por eso yo al menos me siento contento, feliz, agradado, porque estamos en la mano de Él. Vamos a pedir, mi hermano, una bendición espiritual, tanto para nosotros como para usted que está viendo este video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno. Te damos gracias porque nos entregaste en las manos de Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos pedirle todo aquello que es beneficio para usted. Gracias, Padre, por ser bueno. Mi Señor Jesús, guarda y bendice este momento, esta palabra que hoy vamos a entregar en tu nombre. Ayúdanos, como dice tu palabra, a predicarla, a entenderla, a explicarla, para que muchos se den cuenta que son una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso, Señor, gracias por esta oportunidad. Bendice este momento de la predicación de tu palabra, desde principio a fin. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Pasa el primer grupo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Una mirada de fe. Si usted la conoce, por favor, acompáñenos. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Bueno, mis hermanos, nos dejamos con la predicación. Que Dios les bendiga. Esas maravillosas alabanzas, mi hermano, son las que nos llenan el corazón para poder seguir avanzando, predicando el Evangelio. Vamos a ver el libro de Romanos y vamos a hablar en esta predicación de una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero vamos a tocar varios puntos por los cuales en su momento usted va a saber si es una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque aquí lo vamos a aclarar. Yo quiero que usted se dé cuenta que a través de la palabra nosotros podemos encontrar la vida eterna, porque por medio de ella hemos recibido la llave de la entrada al reino de Dios.
Vamos a iniciar con el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. A mí me encantan estos 3 versículos. ¿Por qué razón? Porque es la llave. Y esa es una promesa dada para todos. No es una promesa que se va a quitar. No, fue dada y es para que esté con nosotros hasta que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a iniciar con este libro de Romanos, capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se está dando cuenta de esa promesa? Bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Doy gracias por esta palabra maravillosa que es para todos nosotros. Bendícenos, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos entender ese mensaje que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias, Padre, por ser bueno. Gracias, Jesús. Ayúdame a predicar esta palabra como tú lo dices en Marcos. También, así como lo dice en Mateo, Espíritu Santo, que no sea yo quien hable, sino que seas tú. Amén. ¿Dónde está esa decisión? En nuestro corazón, en nuestra boca. Ahí está la decisión que nosotros tenemos para recibir esa llave en el reino de los cielos. Para entrar, cuando somos una iglesia sin manchas y arrugas, nosotros vamos a estar con el Señor. Porque dice la palabra que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Esta promesa yo la hago mía. ¿Por qué? Porque es mi entrada. Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la verdadera. Y esa fe que yo tengo es la que me hace sentir el quererle hablar a usted de esta maravillosa palabra. Dice en el versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando nosotros le invitamos a usted a que reciba a Cristo en su corazón, fíjese bien, cuando lo invitamos, le estamos enseñando que usted invoque a Dios. Al invocar a Dios, usted está obteniendo la salvación y nunca, nunca jamás será avergonzado. Dice en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no creen? Y dice: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es por eso que el Señor a nosotros nos hace que hablemos su palabra. Usted no sabe el escalofrío que yo siento en mi cuerpo. Usted no sabe la alegría y el valor que tengo en mi corazón
y en mi mente para poderle decir estas palabras. No, hombre, esto es lo más precioso que nosotros podemos hacer. Servirle al Señor. Servirle con ese amor para ustedes que viene de Dios. ¿Usted cree que es fácil preparar una predicación? No es fácil, pero con Cristo es más que sencillo. ¿Por qué? Porque Él mueve nuestros ojos, mueve nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y es cuando nosotros recibimos el ser tomado de las manos del Señor para ser usado. Antes de llegar a la iglesia sin mancha y sin arruga, le voy a leer otro versículo que quiero que usted lo tenga muy en cuenta. ¿Por qué las personas dicen que no están preparados, que tienen temor recibir a Cristo? Porque sería para ellos peor recibirlo y después pecar. Muchas personas me lo dicen. Yo no puedo jugar con el Señor. No puedo recibirlo hoy y ya mañana está pecando. ¿Quién te ha dicho que no vas a pecar? Y ese es el temor que tiene. Que cuando andes en los caminos del Señor, tú ya no puedes pecar. En realidad te digo que no vas a dejar de pecar. Mira, tal vez ya no lo vas a hacer con tu cuerpo, con tu carne, pero lo vas a hacer como algo que uno no lo ve como pecado, en nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con nuestras señas, con nuestras manos estamos pecando. Cualquiera puede decir, pero eso no es un pecado tan pesado, Dios lo puede perdonar. Sí, Dios te perdona todo, aun que hayas matado a alguien. Porque ¿quién es Él para no perdonar? Él perdona todo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos. Pero de que matas a uno o que pensás mal de otro, uno es más grande que el otro. Y dirás, este pecado es perdonable, este no, porque es muy pesado. Los dos son pecados y por los dos no heredarás el reino de los cielos. Pero es aquí cuando nosotros vemos que a pesar de nuestros pecados, que no los podemos dejar de hacer, Dios nos da una solución. Vamos a verlo ahorita. Romanos capítulo 8, versículo 3. Oigan lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil por la carne, débil por la carne. Nuestro cerebro es carne. Allí, mira, se generan los malos pensamientos. Nuestra vista es carne, ve el pecado. Nuestra boca es carne y lo menciona también. Entonces, muchos me dicen, no, la salvación se pierde. Y nosotros estamos convencidos que la salvación no se pierde. Ya vamos a ver algo de eso. Créeme que por eso muchos tienen el problema de no querer recibir al Señor en plenitud en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Porque nadie les enseña verdaderamente que vas a recibir a Cristo, pero siempre vas a pecar. Y los pecados
ya no van, cuando ya lo has recibido, ya no van a tu alma, ya no van a tu espíritu, porque lo has renovado, quedan en la carne. Y cuando tú tienes el pecado en la carne y mueres, también muere el pecado. Y yo te lo he explicado en otras predicaciones. Pero Dios me puso volver a tocar este mismo tema. No sé cuántos, no sé quiénes lo van a ver, pero yo quiero que sepas que el pecado ya no va a estar en tu alma o tu espíritu, si lo quieres tomar por ahí. Dice el Señor, renovaos nuestras almas, limpiaos, dice, de la suciedad, de la inmundicia. ¿Y cuándo lo haces? Cuando recibís a Cristo, cuando confesás con tu boca. Es entonces que limpias tu alma. Y ya no es, óyeme bien, ya no es tu alma, sino tu espíritu, porque la has limpiado. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 16. En el Antiguo Testamento te dice, en Salmos, te dice Dios, todos los espíritus, todas las almas son mías, dice, y a mí volverán. Pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento? En Romanos capítulo 8, versículo 16. Oigan lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no nos dice el alma, nos dice espíritu. Porque en el Antiguo dice, limpiad vuestras almas. ¿Y cómo las vamos a limpiar? A través de la palabra, a través del lavamiento del bautismo. ¿Ya? Si usted me espera y sigue viendo, vamos a ver eso. Por eso el Señor dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira, cuando predicamos, cuando estamos leyendo la palabra, estamos siendo glorificados, porque tenemos la oportunidad de darnos cuenta a través de la palabra de un Dios que es real y que existe. No es cualquier Dios, como muchos lo hacen ver. No es cualquier Dios. Es un único Dios que envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre mismo. Ese es el que dio la vida por nosotros. Ese es el que nosotros un día en el año lo celebramos con su nacimiento y después con su muerte. Vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo 5, versículo 25 en adelante, 26 y 27. Hay personas que me dicen que la salvación se pierde. ¿Y cómo te vas a perder después que te has lavado con el lavamiento de las aguas? ¿Cómo es que cómo las personas que ya predican, que tienen el lavamiento de su alma y ya es espíritu, pueden pensar que la salvación se pierde? Yo no me explico eso. Si supuestamente vamos a predicar, tenemos que tener ese conocimiento.
Porque para eso lo debemos de predicar. Para dárselo a todo aquel que quiere la sabiduría y que tiene el entendimiento del Espíritu Santo, porque ya lo recibió cuando hizo oración de fe. Cuando tú haces la oración de fe, yo se lo digo a muchos, es cuando tu oído quiere escuchar, tu corazón te ala a querer oír, a escuchar más. Cuando te da aquella sensación de querer leer, le empiezas a sentir el gusto a una palabra de un pastor o de un hermano, aunque no sea pastor. Y empiezas a entender quién es justo y quién es injusto. Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 5, versículo 25, 26 y 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy hablando? Nada que ver, ¿verdad? Pero sí tiene que ver. Óigalo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros somos amados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia de Cristo. Él nos ama. Nosotros así tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque un día vamos a dejar a nuestros padres por estar con nuestra esposa. Y de esa manera la santificamos. Porque el hombre es la cabeza de la mujer. Oiga lo que dice. Para santificarla. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por nosotros, hermano. Por usted, por mí. Y miren, cualquiera dice, no se entregó por los inmundos. ¿Cómo no? Fue por todos, no solo por nosotros los que estamos en el camino de Dios, sino que también por todos los que no están. Él se entregó por la iglesia, que somos todos. Aunque que ellos sean del mundo, por ellos se entregó. Así que mira, la salvación no se entregó para nosotros nada más, se entregó para todos. Y cuando Él se entrega para todos, solo toman aquellos que quieren, oiga bien, los que quieren conocer del Señor. Son los únicos que la toman. Toman las promesas de Dios. Y a través de la palabra llega la fe a ellos. Somos transformados en un pueblo diferente. Somos transformados en un nuevo hombre, una nueva mujer. Así somos transformados. Y hemos tomado esa determinación de empezar a recibir con el Señor todas las bendiciones. Hay tantas cosas que se escuchan en los cultos que uno lo dejan maravillados. Cosas que no conocemos, cosas nuevas. Pero ¿sabe? La mayoría dice, no, yo tengo temor. No quiero. Me gusta más el mundo. No, y todo es temor. Y dice la palabra, dice en el 26, para santificarla, dice, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentarla asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Qué es lo que nos hace una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano? El lavamiento del agua que viene por la palabra. El bautismo. Ahora podemos entender por qué Jesús se bautizó a los 30 años. Ahora podemos entender eso. Pero Jesús dijo, yo no he venido a bautizarme porque tenga pecado, sino para enseñaros, dice, obediencia. Y si nosotros somos obedientes, seremos una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, si ya sos una iglesia sin mancha y sin arruga a través del bautismo, entonces, ¿quién te va a arrebatar de las manos del Señor? ¿Quién? ¿Quién no va a permitir que no entres al reino de los cielos? Como dicen algunos, no puede entrar porque es pecador. Entonces es una mentira, Romanos. En Romanos capítulo 10, 8, 9 y 10. Sería una mentira. Pero son una promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Y si nosotros las hacemos nuestras, ¿quién nos podrá arrebatar de las manos del Señor? Y si hemos sido bautizados, hemos sido limpios en nuestras almas, y ya no tenemos alma, sino que espíritu. Por eso Romanos nos dice que el Espíritu de Dios nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nosotros ya no nos llamamos espíritus de Dios. Es la gente la que nos dice, hermano, estos son hijos de Dios. La misma gente que conoce de Dios y la que no conoce de Dios nos llama que somos hermanos o somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién nos va a arrebatar? Ay, pero la gente dice, no, pero la salvación se pierde. Yo creo que no han entendido nada de esto. Yo creo que no han entendido. Uy, ese acompañamiento, qué rico. Te voy a leer este último versículo para que te des cuenta que la salvación no se pierde. Si sos una iglesia sin mancha y sin arruga, no te pierdes, porque el bautismo te sella junto con la palabra de Dios que nosotros podemos encontrar en Efesios, porque ella lo dice. Pero te voy a enseñar el versículo que dice que no nos perdemos. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 5. Efesios de Corintios, capítulo 5, 1 Corintios 5:5. Tú te vas a dar cuenta lo que dice. Te voy a leer del 3 al 5. Y tú te vas a dar cuenta que tu salvación no la pierdes. Y este es uno de los versículos que yo tengo para todo aquel que dice que no basta solamente recibir al Señor. Si Él te dio una promesa,
jamás te la quita. Porque dice él que si te la quitara, sería corrupción. Y nosotros no vamos a ver corrupción. Nuestro Señor Jesucristo no vio corrupción conforme al Padre. David vio corrupción. David vio corrupción. Porque el hijo que tuvo de ese pecado le fue quitado. Pero Jesús no vio corrupción. Pero ese era un pueblo, un rey elegido por Dios. Ahora nosotros somos un pueblo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y nos da todas las bendiciones. En esas bendiciones va el que no veremos la corrupción. Las promesas que te ha dado Dios seguirán contigo y no te las quitará. Mira lo que dice 1 Corintios 5, del 3 al 5. Dice: ciertamente yo, dice Pablo, ciertamente yo, como ausentes en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Oiga, Pablo, que estaba presente en el espíritu, estaba fuera del cuerpo. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al tal cosa que ha hecho. ¿De quién estaba hablando Pablo? De aquel fornicario que estaba dentro de la iglesia. Fornicario. Era de la congregación, estaba en la congregación, pero era fornicario. Oigan lo que dice. Dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado a Satanás. Oiga, Pablo a ese fornicario lo entregó a Satanás. Pero este es lo bonito de lo que viene. Oiga, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Dónde tenemos la debilidad? En nuestra carne. Oiga, la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, oiga, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Vaya, ahí está. Entregados en la carne. ¿Qué vas a recibir cuando estés fornicando? ¿Qué vas a recibir cuando estés robando? ¿Qué vas a recibir cuando estés en una situación difícil de no control de tu carne? Destrucción de tu carne. Pero ¿qué va a pasar en el día postrero? El día final del Señor. Tu espíritu, por haber sido una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, tu espíritu será salvo. ¿Mire? ¿Por qué? Porque Dios condenó el pecado en la carne por nuestras debilidades. Simple y sencillo, mi hermano. Aquí yo le puedo comprobar que la salvación no se pierde, que usted cuando recibe a Cristo recibe las promesas, y que cuando ha recibido las promesas, usted con esa fe, por haber oído la palabra, usted, óigame bien, se bautiza. Usted está sellado, mi hermano. Usted está sellado. Como lo dice Efesios. Mire lo que dice Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice:
11. En él también, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Sellados, hermanos, sellados hasta la posición adquirida allá en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que le cantemos su alabanza, la que él nos va a dar para cantársela en el reino de los cielos. Hermano, habiendo declarado todo esto, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Si tú, que nunca lo has hecho, hagámoslo. Hagámoslo. Porque solo así vas a tener tu lugar adquirido allá arriba. No aquí en la tierra. Aquí hay dolor. Aquí hay dolor. Hagamos la oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú lo has hecho, hermano, gloríate, porque estás en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.